Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de hoy. Quiero pedir, por favor, que la persona encargada para tener la primera oración la pueda hacer para que podamos comenzar. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, primero le agradecemos porque es un sábado más. También le pedimos que su Espíritu nos acompañe en esta tarde de hoy, en nuestra clase, que bendiga a nuestra profesora, Señor, y que se quede con nosotros. Le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ya. Gracias, Akira, que tiene unos pocos problemas, yo sé, con internet ahí, pero esperamos al Señor, la compañía del Señor y la dirección del Señor en la clase de hoy. Aquí tenemos este bichito extraño que nos ha aparecido todas las veces. Este dragón de 7 cabezas, que es Satanás. Y claro, es harto difícil saber con qué cabeza hablar cuando hay tantas por delante. Y así también es tan difícil saber por dónde nos están atacando cuando el ataque viene por todos los lados. Y eso es lo que Satanás está haciendo hoy. Y lo hemos visto en nuestras clases. Está atacando por todos los lados con distintas estrategias para alcanzar a distintos niveles, a distintos tipos de personas y de distintas maneras. ¿Ya? Son 7 cabezas, como diciendo de 1000 maneras distintas. El 7 es símbolo de plenitud o totalidad, y es de toda manera posible que él está haciendo estos engaños. Ahora dice acá, los pecados, rápidamente un resumen cortito de lo que vimos para que podamos continuar, de lo que vimos en la clase anterior. Acá decía, los pecados de Babilonia serán denunciados, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Yo saqué otras cosas más que había, porque lo que estamos enfocando es en las invasiones del espiritismo. Esas también van a ser desenmascaradas, todas. Y lo hemos estado haciendo, gracias a Dios, y espero que podamos seguir haciéndolo hoy. Dice acá que nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Debemos vigilar la obra de nuestros adversarios, hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos, aunque sin permitirles que nos distraigan de nuestra gran obra. ¿Ya? Rápido vamos leyendo porque ya lo vimos. Cuando ve frustrados sus planes, retrocede un poco, cambia de táctica y vuelve a atacar con nuevos prodigios. El enemigo se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que no le reconocen como su enemigo, la serpiente antigua, sino que le consideran como un amigo que está haciendo una buena obra. O sea, vemos que como actor es lo mejor que hay. Nadie diría que es él. ¿Ya? Ellos están actuando. Es un resumen de la que vimos, la visión, o sea, la experiencia y de posterior visión de Ellen White con un grupito en su tiempo de adventistas que estaban muy preocupados porque había 2 asistentes hermanos, ¿no? Que tenían algunas manifestaciones un poco dudosas, porque aunque ellos decían amén, gloria a Dios y gemido y cosas, parecía que estaban apoyando al predicador, pero era todo lo contrario, ¿recuerdan ustedes? Y el hermano White dijo al respecto, ellos están actuando bajo una influencia satánica y atribuyen todo al Espíritu del Señor. Estaban bajo una ilusión satánica engañosa, obedeciendo sus instintos carnales en lugar de la palabra de Dios. Y vemos que cada vez que se deja de lado la palabra de Dios y se hace profesión de mucho fervor, entonces algo anda muy mal. Inducían a creer que esta influencia era del Espíritu de Dios. Miren, lo que vamos a ver hoy es acerca de la música relacionada con el espiritismo. A ver, hay un gran poder que acompaña al movimiento de la carne santa. ¿Se acuerdan que dijimos la vez anterior que este movimiento era los que pretendían que cuando ellos se habían bautizado o entregado al Señor, de ahí en adelante ellos estaban santificados y no podían hacer nada que fuera malo porque su carne había quedado santa y todo lo que se les ocurriera hacer o quisieran, por lo tanto, iba a ser perfecto, santo y bueno. Eso se le llamó el movimiento de la carne santa. Hay un gran poder que acompaña al movimiento de la carne santa que se promueve allí.
atraería casi a cualquiera dentro de su esfera de influencia. Si concienzudamente se sientan a escuchar con el menor grado de aprobación, debido a la música que se ejecuta en la ceremonia, debido a la música, debido a la música que se ejecuta en la ceremonia. ¿Qué está diciendo? Que, miren, hay un poder que acompaña esto, pero no era el poder de Dios, ¿ya? Era un poder de las tinieblas. Y esto atraería casi a cualquiera dentro de la esfera de su influencia, si concienzudamente se sientan a escuchar con el menor grado de aprobación. O sea, si con cierta curiosidad complaciente, que piensa como que eso es algo, parece que es bueno, esa actitud, bastaría, solamente eso está diciendo el Espíritu de Profecía. ¿Para qué? Para que debido a la música que se ejecuta en la ceremonia, de aprobación, debido a la música que se ejecuta en la ceremonia. O sea, la música que se ejecutaba allí hacía que ellos fueran más vulnerables a aprobar o a tener esta actitud, ¿ya? Al escuchar esa música, ellos como que se relajaban y comenzaban a tener una actitud de aprobación, y entonces inmediatamente caían bajo la influencia de este movimiento. Entonces era peligroso el tema de la música aquí por eso, porque los influía para ser influidos, ¿ya? Para ser influidos por ese gran poder que había. Entonces dice, o sea, ¿cuál es la mejor solución? Ni acercarse a estas cosas. En Primero Escritos, página 124, lo hemos visto cientos de veces, dice que nosotros no debemos ir a donde están otras religiones que no son las del pueblo del Señor, porque corremos mucho riesgo en este mismo sentido. Ya nos exponemos a los ataques del enemigo, y los ángeles dicen que se apartan de nosotros cuando vamos a escuchar el error, siendo que nosotros tenemos la verdad. Dice, debido a la música que se ejecuta en la ceremonia, tienen un órgano, un contrabajo, 3 violines, 2 flautas, 3 panderetas, vayan tomando nota más o menos el tipo de instrumento, 3 cornos y un gran tambor. Son todos instrumentos bastante invasivos, podemos decir, ¿ya? Y tal vez otros instrumentos que no he mencionado. O sea, era grande la cosa, tenía muchos instrumentos. Están tan entrenados musicalmente como cualquier coro del Ejército de Salvación que se haya escuchado alguna vez. De hecho, su esfuerzo de reavivamiento es simplemente una copia del método utilizado por el Ejército de Salvación. Vamos a ver cuál es el método que utilizaba el Ejército de Salvación, se va a describir a continuación. Y cuando llegan a una nota aguda, o sea, alta, no se puede oír una palabra de lo que canta la congregación, ni oír nada, a no ser los gritos de aquellos que están medio dementes. Luego de un llamado para acercarse al frente para orar, algunos de los líderes siempre venían al frente para incentivar a que otros se adelantaran. No sé, pero a mí me parece conocido esto. Estos métodos que la hermana White dice que usaba el Ejército de Salvación, bueno, esta no es la hermana White la que está escribiendo, es una carta de informe que le están dando un pastor y también su esposa, él a la hermana White, y ella creo que se lo da a Sarah McIntyre, que es la secretaria de la hermana White, para describir lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces le dice que ellos que hacían, cantaban una nota tan aguda, y entonces no se entendía nada, se escuchaban puros gritos, los gritos que parecía que estaban medios dementes, dice, y se hacía esta táctica. Se hacía, cuando estaban todos enfervorizados, un llamado para acercarse al frente para orar. Entonces, de los líderes dice que venían algunos al frente, ¿para qué? Para que animara a otros a que fueran al frente. Algunos lo toman del brazo para llevarlo adelante, para que también vaya adelante. Entonces aquí vemos cómo ellos estaban usando la música como un señuelo misionero, entre comillas. ¿Para qué? Para llevar a la gente a tomar una decisión, para pasar adelante a un llamado. ¿Tiene algo de malo que nosotros hagamos eso para que alguien pase un llamado? Aquí por lo menos estamos viendo que no, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación por la que la gente estaba yendo al llamado? ¿Está yendo por el mensaje? El Espíritu Santo obró profundamente en sus corazones, produciendo convicciones profundas y decisiones por la verdad, o están siendo motivados por las emociones,
con los gritos, aménes, glorias a Dios y todas estas cosas, y la música fuerte, porque esto se desvanece. Pero la obra del Espíritu, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos la lección de Elías? ¿Qué decía? Que cuando estaba en la cueva, Dios le dio en la cueva en el Sinaí, en Horeb, Dios le dio una lección a Elías. Elías había pensado que debido al gran despliegue, ¿no es cierto?, que había hecho en el Carmelo del Señor también, cuando los otros no lograron nada, y él, con una simple oración, consiguió, ¿no es cierto?, que el Señor hiciera descender fuego del cielo y quemara no solo el sacrificio, sino todo, las piedras, el agua se la consumió, todo lo que había alrededor y todo eso, y con eso él pensó, con esto, acá quedó convencido. Eso significa que Jezabel ya no va a tener más influencia sobre él y estamos al otro lado con este tema de la idolatría. Pero cuando vio que a Jezabel eso no le había impactado nada, él se murió de miedo. Y el Señor le quiso dar una lección. Y la lección que le dio en Horeb, cuando él se fue arrancando para allá, para donde no tenía que ir, porque nadie lo había mandado para allá, después de andar 243 kilómetros, 343 kilómetros, para llegar allá, él metido en la cueva, escucha una voz que le dice, sal fuera. Y hay terremoto, un viento recio que corría, las peñas de las rocas que caían, fuego. Y él ve que Dios no estaba en eso. Pero luego se oye un silbo apacible y delicado que le dice sal fuera nuevamente, y ahora él sale. Él no salió con las demostraciones tremendas, esas exuberantes de poder, pero salió bajo el silbo apacible. Así es como actúa el Espíritu de Dios. Lo que quería Dios enseñarle a Elías es que la obra que convierte los corazones no está en el fuego que descendió del cielo, está en la obra silenciosa e invisible del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Esa queda vocecita, dice, que va machacando, que va trayendo recuerdos, haciendo analogías de situaciones, que nos va recordando cada día en el momento oportuno. Esa obra del Espíritu Santo es la que realmente puede producir resultados. No depende el trabajo de Dios de lo que nosotros hagamos, sino de lo que el Espíritu Santo hace con lo que nos manda hacer. Nosotros solamente somos el gatillante para que Dios haga y mueva una serie de influencias, ¿diga? Pero esta forma de, ¿cuál es la palabra? Coercitiva, no sé, de a la gente arrastrarla casi con, si la música es más fuerte, entonces la gente se emociona más, entonces las llevamos adelante, como no se atreven a ir solas, las llevamos nomás, o por último pasamos para que nos sigan. Estas tácticas o técnicas, ¿no es cierto?, de conducir masas, no son la forma en que Dios trabaja. Ahora dice, aquí se usaba este método, ¿ya? Y lo vemos que se usa en nuestras iglesias. ¿De dónde viene? Ahí, en ese caso, decía que venía, esos métodos eran del ejército de salvación. Algunos líderes siempre venían al frente para incentivar a que otros se adelantaran. Entonces, comenzaban a tocar los instrumentos musicales, hasta que uno ya no podía pensar con claridad. O sea, es todo lo contrario de lo que Dios hace. Dios quiere silencio para que nosotros podamos escucharlo, pero acá es ruido para que no podamos escuchar al Señor. ¿Se fijan? Y para que la gente no pueda pensar con claridad, para no tomar decisiones pensadas, reflexivas, comprometidas, que puedan durar en el tiempo, sino que la persona no está pensando claramente, pasa por impulso. Y claro, con razón después, esas mismas personas que pasaron a veces, después se desvanecen y no quedan. Dice, y bajo la excitación de estos acordes, consiguen que una gran proporción de la congregación pase al frente una y otra vez. ¿Qué los hacía pasar entonces? ¿Era el Espíritu de Dios? No, era la excitación de estos acordes, según el informe de S.N. Haskell a Elena de White. Y esto fue el 25 de septiembre de 1900. Y él le manda una carta para que ella esté al tanto de esto. ¿Sería que ella no estaba al tanto? Veamos. Acá va el informe de la esposa del pastor Haskell y dice, tienen un gran tambor, 2 panderetas, un contrabajo, 2 pequeños violines, una flauta y 2 cornetas, un órgano y unas pocas voces. Como himnario, tienen Garden of Spices. Spices en realidad significa, especias o condimentos, pero la mejor manera que encontré traducir era jardín de los sabores, porque también tiene que ver con el sabor que se da, ¿no? Raro
el mismo nombre del himnario ya. Y acompañan las palabras sagradas con melodías bailables. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá la esposa de Senehagis, que es el del pastor. Está escribiendo a la secretaria Elena White. Nunca han utilizado nuestros propios himnarios, excepto cuando hablan los pastores Breed y Haskell. ¿Ya? Entonces comienzan y terminan con un himno de nuestro himnario. Pero todos los otros cantos son del otro libro. ¿De cuál? Del Garden of Spices. ¿Ya? Entonces, parecido pasa con nosotros. Hay reuniones donde ya es como de mal gusto cantar himnos. Tiene que haber un corito, y si va a haber una semana especial hay que inventar un corito, algo diferente, que tenga más pegada, dice, con la gente, que la haga cantar más, que le dé ánimo, que apele a lo sensorial. ¿Ya? Ahora, y van a ver ustedes que la mayoría de las letras de esos cantos, no todos, pero muchos de esos, tienen mucho incluso de repetición, que son verdaderas mantras a veces, y mucho ritmo pegajoso, ¿ya? Dice, pero todos los otros cantos son del otro libro. Gritan aménes, alabado sea el Señor, gloria a Dios, al igual que en los cultos del ejército de salvación. Fíjense que la hermana White estimulaba que se dijera amén en la reunión. Ella incluso dice, pues deberíamos decir un poco más amén, porque no estamos diciendo amén. Pero esto de acá era algo ya exagerado. Amén, a cada rato amén, alabado sea el Señor, gloria a Dios, mucho ruido. Y ella le pareció que se parecía al método que usaba el ejército de salvación. Es perturbador para el alma, dice ella. Las doctrinas que se predican concuerdan con el resto. Las pobres ovejas están verdaderamente confundidas. Informe de la señora de Senehagis, la Sarah McEntherfer, que es la secretaria de Elena White, en septiembre 12 de 1900. Y está en el libro La Música, página 29 del Espíritu de Profecía. Ahora miren, acá va otro informe, dice así. Asistí a la reunión campestre en septiembre de 1900, esto es en otra ocasión. Dice, que se llevó a cabo en Muncie, donde fui testigo presencial de la excitación fanática y de las actividades de estas personas. Había numerosos grupos de personas esparcidos por todo el campamento, ocupados en discusiones. Oigan, noten que esto es en nuestra iglesia. Esto no es de gente de afuera, está ocurriendo, o estaba ocurriendo en nuestra iglesia, en 1900. Ya, y decía, panderetas, un órgano, y cuando estos fanáticos conducían los servicios en el pabellón grande, se condujeron a sí mismos a un alto grado de excitación. Se exacerbaron sus sentimientos, ¿no? A un alto grado de excitación. Y a veces se consigue con las mantras, con cantar varias veces lo mismo, y vuelven a 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 lo mismo. Porque así el cerebro inducía a un estado más o menos hipnótico, de trance hipnótico. No es tal cual como trance hipnótico normal, pero lo suficiente como para que Satanás pueda entrar. Dice, se condujeron a sí mismos a un alto grado de excitación por el uso de instrumentos musicales, tales como trompetas, flautas, instrumentos de cuerda, panderetas, un órgano y un gran tambor. Gritaban y cantaban sus cantos agitados con la ayuda de instrumentos musicales. ¿Se acuerdan de la otra visión que vimos del hermano Collier, la clase pasada, la que aludimos al iniciar la clase? Y que esas personas decían amén, gemían, qué sé yo, amén. Cuando la hermana White hablaba, ella, amén. Que parecía, dice la hermana White, que estaban apoyando mis oraciones, pero la oración moría en mis labios. Decía, y se sentían circundados de tinieblas. Y que el pastor White reprendió el mal espíritu de ellos y se le pasó eso. Y volvieron otra vez y volvió lo mismo, esa misma sensación de tinieblas, y lo reprendió el pastor White de nuevo y ya nunca más lo molestaron. Entonces, dice, gritaban y cantaban sus cantos agitados con la ayuda de instrumentos musicales, hasta que se volvieron realmente histéricos. Muchas veces, luego de estas reuniones matutinas, y más encima en la mañana, que uno diría, no, en la noche que estaban cansados, no sabían lo que hacían, no, era en la mañana, hermano, eran reuniones de mañana. Muchas veces luego de estas reuniones matutinas, cuando venían a la carpa que servía de comedor, los vi temblando como si tuvieran parálisis.
Este es un informe que da Barton Wade a Arturo White. Este informe fue dado en 1962. Seguramente recordando el pasado, Arthur White es el nieto de Elena White. Él quiso registrar sobre eso, que ya su madre había muerto, su abuelita, digamos, Elena White había muerto, pero Barton Wade vino y le dio un informe porque él había sido testigo presencial, como decía ahí, miren, ahí decía, asistí a la reunión, fui testigo presencial, ¿se fijan? En Muncie, él fue testigo presencial, por eso que le cuenta en 1962 al nieto de Elena White, a Arthur White, que es el que está aquí, le cuenta su experiencia y le dice, era como si tuvieran parálisis. Quiero que veamos un video, va un poco rápido, de repente yo lo voy a ir parando para que vamos viendo algunas cosas o terminando de leer porque está subtitulado. Esto ocurrió en Tulsa, Oklahoma. Vamos a tener que salir un poquito de esta presentación para poner el video. A ver, no. Acá ya vamos a tomar el video. Ya. Aquí está. Miren ustedes. We're going to be looking at a huge amount of video footage in this documentary, and I want to show you some of the shocking things and just how similar they are to the Kundalini cults of Hinduism and the New Age movement, Eastern religions. Miren, dice que estos cultos que vamos a ver son parecidos al Kundalini y a los que se usan en la nueva era, ¿ya? Y él va a mostrarnos cómo esto se ha introducido en algunas iglesias allá en Oklahoma, en Tulsa, hace unos años atrás. Es antiguo este video. Ya, dice entonces. The stuff that's been invading in the last, say, 16 to 17 years, I believe. Fíjense el tiempo que lleva invadiendo la iglesia cuando él habla. Y esto ocurrió hace unos 7 o 8 años atrás. Y él dice los últimos 16 o 17 años. ¿Se acuerdan nosotros que vimos que decía que el espiritismo, Satanás iba a cautivar al mundo y que estaba planificando con mucho tiempo esto? ¿Ya? Y bueno, aquí ya en ese tiempo dice que ya hace unos 16 o 17 años esto se estaba viendo. Y dice que él pensaba en ese momento que era la peor invasión en la historia. It's the worst invasion in church history. En la historia so we've got a lot to look at. And my background is I've been involved in the charismatic movement myself for over 25 years. I've been part of the prophetic. Por más de 25 años. Y participó en un movimiento profético por 11 años. Dame un segundito, por favor. Ya, seguimos. Entonces. I was part of that movement for 11 years, so I saw all of this incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Mientras está involucrado, I first heard about this man, Rodney Howard Brown, in about 1993-94. He was holding huge meetings in the United States, very popular, and was starting to have a huge influence with his drunkenness. He called himself the Holy Ghost bartender, and he would lay hands on people, imparting to them this laughter. Él hacía una imposición de manos para pasar la risa de una persona a otra. ¿Fíjate? Y se llamaba a sí mismo el cantinero del Espíritu Santo. Pasaba la mano sobre la gente y pasaba esa risa. Or he would wave his hands at people and this laughter would overcome them, or shaking or uncontrollable jerking. All these manifestations were starting to happen. Ahora, fíjense en lo que él dice, que se movían en forma incontrolada. Dice que, a ver, ¿cómo es que dice la escritura? Dice que, ay, no me acuerdo la expresión, pero que nosotros, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, en otras palabras, cuando nosotros tenemos el don de profecía, cuando un profeta tiene el don de profecía, ese don está sujeto a él. O sea, por eso que los profetas, cada uno, cuando escribe, estampa su propio estilo en lo que escribe, porque lo está haciendo él, por supuesto, con la guía del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no anula la personalidad humana. No es algo incontrolable, no es que Dios toma mi mano y yo empiezo a escribir sin control. Pero aquí vemos estas personas totalmente descontroladas, ¿ya? ¿Se fijan ustedes? Entonces, acuérdense de ese texto.
los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ya? Aquí ellos no tienen ni una sujeción sobre lo que les ocurre, es incontrolable. And he became huge in the word of faith because he's a huge Le prosperity llamaron el preacher. movimiento de la fe, imagínense. So he got himself on Kenneth Copeland's. Perdón que voy parando mucho tal vez, pero miren, ¿quién es Kenneth Copeland? A donde llegó el programa de televisión. Aquí, ese programa llegó a filmar lo que estaba pasando. Kenneth Copeland es, ¿hace cuántos años? A ver, será unos 3 o 4 años, que el Papa mandó un video con, Ted, ¿cuántos? No me acuerdo. Era un anglicano que tenía conexiones con él continuamente, y fue a un movimiento, a un congreso que había de puros pastores protestantes, carismáticos, y le llevó un mensaje al Papa. ¿Quién dirigía esa reunión? Kenneth Copeland. ¿Ya? Él dirigía eso, eran más de 100 pastores de distintas denominaciones. Y en ese video, el Papa les pide su ayuda y su bendición, y ellos lo bendicen, y levantan las manos para bendecirlo, y Kenneth Copeland comienza a hablar en lenguas. ¿Ya? Está ese video por ahí. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes a lo mejor lo vio. Ahora, él estaba dirigiendo este programa, y la televisión llegó a este programa, llegó al programa de Kenneth Copeland, y como puede verse, dice... television program, and you can see them behaving drunkenly on stage, live on television. Here's Rodney Howard Brown imparting this spirit of drunkenness and laughter into some of the biggest leaders in Tulsa, Oklahoma, the biggest word of faith, prosperity teachers. A guy called Randy Clark came down, saw what was happening, got this impartation through the laying on of hands, got this anointing. ¿Han escuchado hablar del movimiento de la viña? Existe en Chile, esa iglesia. La viña o tras la viña, es lo mismo. Allá también llegó este movimiento, a esta iglesia de la viña. ¿Ya? The Vineyard Movement. Now here is Todd Bentley explaining how Randy Clark brought this in. He received a spark of the anointing in Tulsa and in Lakeland came down. And just weeks later, God used him as the fire starter for the Toronto outpouring in the Toronto. Él llevó algo que estaba en Toronto, Canadá, a Oklahoma, a Tulsa, Oklahoma. Ahora, Tulsa, Oklahoma completo, digamos, se le llama el cinturón de las iglesias protestantes de América, porque es el lugar de mayor densidad de iglesias. Es donde hay más iglesias protestantes que en otro lugar en Estados Unidos. Entonces el diablo sabe muy bien dónde se mete. Y llegó acá. To a blessing in January 1994. En enero de 1994. And we have here tonight Randy Clark. And I asked him to come out, dear Randy, because I know you're a fire starter. And you've been lighting fires all over the world. So it entered into the Toronto Airport Vineyard Church. ¿Cómo se llama la iglesia? And so it became known. La misma que existe acá en Chile que llegó acá. Así que esa iglesia tiene la misma influencia aquí en Chile. Cuidadito con irse a meter ahí. Se le llamaba la bendición de Toronto, Toronto Blessing, ¿ya? As the Toronto Blessing went worldwide under that name, the Toronto Blessing. Everybody knew what that was about. People falling down, acting drunken, laughing hysterically, shaking uncontrollably, or jerking backwards and forwards, their head shaking back and forth. People even roaring like lions. People making animal noises. You know, this stuff had not been seen in the church. I mean, it may be in a tiny way on the fringes. Voy a leer un poco, va muy rápido esta parte. Que nunca se había visto, dice en la iglesia. Posiblemente en algo tan pequeño, pero nunca en una escala tan grande. This stuff had never been seen in the church on this scale before, and it invaded worldwide. Y invadió todo el mundo. So all around the world, especially in the Commonwealth countries, we're talking England and all through. En el United Kingdom, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda,
en los países de mayor crecimiento económico, Through the UK, Australia, New Zealand, Canada, and many other nations all over the world, all through Europe, all of the charismatic movement was into this stuff for the large part. And so this thing became a worldwide sensation just in a couple of years. ¿han visto esto del Kundalini? Yo he visto lugares aquí en mismo Santiago, a ver, aquí hay uno ahí cerquita del metro Bilbao, y otros lugares donde se hace propaganda, Kundalini. Son lugares chiquititos ahí, de bajo perfil, donde sale Kundalini ahí para que la gente asista. ¿Qué es eso del Kundalini? Mire, hinduismo, Kundalini y Kriyas. A ver, perdón. Now the basic question that we're asking is, why are these manifestations so similar to Eastern religions Ya. and Voy Hinduism? a detener un poquito para que puedan ver. ¿Por qué son tan parecidas a las religiones orientales, estas manifestaciones que vinieron a Toronto, que se trasladaron a Estados Unidos y que fueron por todo el mundo? ¿Por qué son tan parecidas a las religiones, orientales, al hinduismo o el culto de Kundalini? And the Kundalini cults, and yet they're not found in Scripture, they're not found in the Como ustedes saben, no son religiones cristianas. Entonces vienen de esas prácticas místicas no cristianas al cristianismo. No están fundadas, dice, en la Biblia. Bible, they're not found in classical Christianity at all. Tampoco los cristianos cristianos. Tampoco están ahí. Ahí estamos en la India. Of course, in Hinduism, one of the most common ways of experiencing a Kundalini awakening is through a guru placing his hand upon your forehead. This is called Shaktipat. O sea, ¿cómo lo transmiten? Lo mismo que lo hicieron en Estados Unidos. Ellos ponen la mano sobre la cabeza de las personas por imposición de manos, que le llaman Shaktipat, y le transmiten inmediatamente eso. And when they Y do lo han that, you'll visto be ustedes los pastores pentecostales que les hacen en la frente y los tiran para atrás, la misma cosa. Dice, miren ustedes el papel de las emociones que son tan poco confiables. Dice que cuando hacen eso se siente como que te inyectan, dice, un amor increíble. El amor es una sensación, es algo sensorial. Yo pensaba que el amor era un principio, eso es lo que dice cuando habla de que Dios es amor, y cuando se describe en 1 Corintios 13 lo que es el amor, se habla que es sufrido, que es benigno, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que no se goza de la injusticia, etc. El amor aquí para ellos es un asunto sensorial. Para Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, está relacionado con el carácter de Dios. Este es un principio que guía nuestra vida para poder actuar de acuerdo a ese principio con todos los que nos rodean. Ahora ellos reciben ese amor sencillamente porque ustedes le tocan la cabeza. Dice que al tocarle la cabeza le inyectan un amor increíble. A ver. used with this incredible love and this wave of emotion. You'll fall down. There'll be all these manifestations, maybe animal noises, joy and weeping and shaking. This is a Kundalini awakening and Ese es el Kundalini, ¿ven? exactly the same as what we have been seeing in the Toronto Blessing. Eso vimos en la bendición de Toronto, la famosa bendición de Toronto, pero que ahora nos damos cuenta que venía de antes, venía de los movimientos estos de Kundalini de la India, que no eran cristianos, y llegaron a Canadá, a Estados Unidos, y de ahí a todo el mundo, a las religiones cristianas. ¿Se fijan? Now, this all began with Rodney Howard Brown imparting a new anointing into a bunch of leaders, and they spread it around the world. In fact, it spread like wildfire. How do we know that Rodney Howard Brown had a pure anointing? How do we know it wasn't a Kundalini spirit from the... Miren, ahora van a analizar, porque habían 3 que lo trajeron. Van a ver a Rodney, a uno de los 3 que trajeron esto, importado, digamos, de la India, y lo metieron acá en las iglesias. Si es que eso podía ser algo que viniera de Dios, entonces hay que examinar la vida de los profetas, porque por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿cómo sabemos si era un espíritu del Kundalini desde el inicio, si no era esto que venía desde allá, de la India realmente?
¿cómo sabemos si este personaje realmente nació de Dios lo que le vino a él o venía de Satanás mismo, que fue el mismo que lo puso allá en la India? The beginning, because it seems absolutely identical Es to it. idéntico al Kundalini, es lo mismo, exactamente lo mismo. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these Kriyas. You see this woman involved in the New Age movement, she's walking along exhibiting these Kriyas happening, involuntary jerking motions, and the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of Kriyas right through the Toronto movement. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even miracles and healings. Ojo con eso. ¿Qué dice aquí? Que el Kundalini es un falso Espíritu Santo que puede producir incluso milagros y curaciones. ¿Se acuerda lo que vimos en la clase pasada? Que la mayoría de estos movimientos místicos se jactan de que tienen el poder de curar. Bueno, aquí pueden producir milagros y curaciones. ¿Los pueden producir? Sí, de hecho los pueden producir. Infusions of love and power and energy and emotion. ¿Y se acuerdan del énfasis que hacían en el amor y el amor, que el amor era esa energía universal que había que captarla y con el Reiki, el amor, ¿no es cierto?, servía para sanar a las personas y una pila de cosas? Bueno, es lo mismo. Inyecta amor, poder, energía, emociones y muchas otras cosas, dice. Y es algo involuntario. And all these kinds of things, and yet it's the Hindu version of the Holy Spirit, and it's not holy. No, As we've already seen in the 1990s, this bizarre new movement with drunkenness and animal noises, falling down, jerking, and all of this spread around the world. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. Lord just reminded me of the old hymn. And of course, Charisma magazine, one of the most popular Christian magazines, was right behind it. In the USA, another revival took off in Brownsville, Pensacola, which at least had real repentance preaching, but it also had a lot of this truly bizarre stuff as well. Miren, acá se manifestó en Pensacola, otro lugar en Estados Unidos, pero con llamados al arrepentimiento. Pero igualmente aparecieron manifestaciones extrañas. Entonces ustedes pueden ver que el diablo acá no se fue en la misma forma que ya. Ya no había ningún llamado al arrepentimiento, sencillamente recibir de Dios ese don tan maravilloso. Acá se fue por otro lado, para poder engañarlos mejor. Pero las manifestaciones eran igualmente extrañas. Well, and then in 2008 came the biggest one of all, Todd Bentley and the Lakeland Revival. This outpouring kicked off when Todd Bentley, a 32-year-old Canadian with a long-time healing ministry. Es bien conocido ese club 700. A ver, de algunas... hay bastante gente que por harto tiempo en Estados Unidos asistía a este asunto y se hablaba de esto. Y en 2008, dice, vino la mayor de todas estas reuniones. In 2008 came the biggest one of all, Todd Bentley and the Lakeland Revival. Ahí está. This outpouring kicked off when Todd Bentley, a 32-year-old Canadian with a long-time healing ministry, came to do just 5 nights of meetings in one Lakeland church. Ministerio de We're in Sanación. 240 potential audience 400 million and 10 hours a day. We're 400 literally millones around de the world. personas, la audiencia que tuvieron, imagínense. People are seeing what's happening here in Florida. That's because Mira, God online, TV ¿sabes? made the unprecedented and extremely expensive decision Porque, a ver, ahí está diciendo, imagínense una audiencia o teleaudiencia de 400 millones de personas aproximados en el mundo. El potencial, dice, de la audiencia es de, ahí está, a ver, Potential audience 400 400 million millones de personas y 10 and horas 10 al día. hours a day. We're literally around the world. People are seeing what's happening here in Florida.
That's because God TV made the unprecedented and extremely expensive decision to preempt all their primetime programming and broadcast the Lakeland meetings every night. Now, there's no question that this was one of the biggest, most publicized movements that the Christian world has ever seen. We had 550,000 different computers have logged into the webcast. Así cuando nosotros decimos, hoy había 1000 conectados a las reuniones, hermano, un chiste. Acá estaban conectados. ¿Cuántas? 550.000 computadoras, creo que decía recién, para que tengan una idea. Hace 550.000, 550.000, ¿ya? Para ver ese evento vía internet. 10 horas seguidas. Now, there's no question that this was one of the biggest, most publicized movements that the Christian world has ever seen. We had 550,000 different computers have logged into the webcast. That's incredible. But of course, the Lakeland movement was also loaded with the same bizarre manifestations as we've seen elsewhere. A little bit of that glory's coming on me. And we have an international television audience tonight. El espíritu de risa. And I got that vibrating again. ¿Se acuerdan del video de Rick Howard que en algunas clases atrás mencionamos? Rick Howard, un pastor adventista que estuvo metido en todo tipo de estas cosas antes de conocer al Señor. Y él dice que eso de las vibraciones era terrible porque era algo que no se podía controlar. Y aún después que salió de todo esto, de todo, de repente le venían estas vibraciones y se quedaba como que no se podía mover. Y él se ponía a orar al Señor y no entendía por qué esto le quedó como una secuela. A veces pienso, decía, que es como para el Señor, para recordarme lo que fue eso y para que nunca más vuelva ya otra vez, pero nunca supo por qué le volvía esta cosa. Pero es muy terrible jugar con fuego, hermano. ¿Se dan cuenta ustedes? Quedan afectadas a las personas y los diablos, los demonios toman control de las personas y ahí las tienen sujetas. Entonces es terrible meterse, siquiera por curiosidad, en estas cosas. Lord, let everybody vibrate. So what were some of Todd Bentley's biggest influences? Well, he tells us himself. But one outpouring that's most precious to me, because it brought intimacy in the presence of God to the church. It brought refreshing and renewal to the church. Was what Renovación y algo nuevo a la iglesia. Es lo que hoy se está diciendo. Que si la iglesia quiere ser relevante, tiene que reinventarse o rehacerse. Ese lema está entrando aún en nuestra iglesia hoy. ¿Quiere ser relevante? Entonces como iglesia tenemos que transformarnos. Y él dice que para poder ser o renovarse, para refrescar la iglesia, vino esto que tuvo lugar en Toronto, Canadá. De allá partió. took place in Toronto, Canada. So it's no surprise that Todd Bentley invited the founder of the Toronto Blessing, Randy Clark, to minister at this new revival. I see some of you already, the power of God, it's like 110. God, make it 220. Now thousands and Es como burlarse de la doble porción del espíritu de Elías. Si es 1:10, esto va a ser Dios hazla, dice 2:20. Una forma tan vulgar de referirse a Dios. Dios hazla 2:20. Ya, o sea, el doble. Miles y miles de líderes cristianos, dice entonces. thousands of leaders and Christians were coming to Lakeland from all over the world to get an impartation of the Spirit. And our focus here in Florida every night is I lay hands on every single person that comes, whether it's 5,000, 10,000, and I'm praying, God. O sea, miren, su meta era alcanzar a ponerle la mano a cada persona que llegara, 5 o 10.000 personas, no importa, pero la meta era alcanzarle a poner la mano encima a cada una, y ellos dicen, Dios, dáselo, 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 y listo, y ellos ya quedan conformes con eso. ¿Ustedes creen que esa es una forma de transmitir el evangelio? ¿Se fijan? Give it away, give it away, give it away. That's the focus here, impartation. Some are saying this is the most contagious anointing the world has ever seen. Just look at what people are receiving here.
and taking back to their own city and their own church. Y estas personas a su vez después iban a su iglesia y hacían lo mismo y a todos se les pegaba esta influencia santa según ellos. Ahora miren, el diablo es muy astuto, porque cuando nosotros tenemos Pentecostés, sabemos, ¿no es cierto?, que ellos hablaron y cayó y descendió el Espíritu Santo, pero eran personas que tenían conocimiento de las cosas de Dios. Usted no se iba a encontrar ningún judío ignorante en las cosas de Dios. Ellos eran instruidos desde chiquititos, desde niños, a aprenderse grandes porciones de su Biblia, del Antiguo Testamento de memoria. Ya a los 12 años ellos podrían enseñarnos a nosotros muchas cosas porque ya habían aprendido mucho. Entonces era gente letrada sobre las cosas de Dios, no era gente ignorante. El Espíritu Santo no le fue dado a gente que no sabía nada de Dios, no era llegar y andar tocando personas para que se les diera el Espíritu Santo, ni tampoco era llegar y tocar, sino que ellos, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en la predicación de Pedro, como 3000 en un día, la recibieron como resultado de la obra del Espíritu Santo que conmovió sus corazones cuando Pedro les dijo y les explicó que ellos habían matado al autor de la vida. Y les explicó por qué. Entonces, en el discurso de Pedro está claro que ellos fueron llamados al arrepentimiento en base a argumentos que ellos podían entender muy bien porque sabían las profecías. Y por eso el Espíritu Santo descendió sobre ellos, porque faltaba como la última gota para que ellos se dieran cuenta, ¿no es cierto? Porque tenían todo la base del conocimiento, pero no tenían el Espíritu de Dios porque no habían cedido al arrepentimiento en sus corazones. Y una vez que ellos dieron ese paso, entonces pudo funcionar, digamos, todo ese conocimiento que tenían de base y pudo darle sentido a su conversión. Pero acá no, era cosa, usted tóquelo y ya, el Espíritu Santo, para todos lados, es cosa de tocar gente y todo con el Espíritu Santo, que por supuesto no era el Espíritu Santo. Esta gente se iba y tocaba a la gente de su iglesia y todos iban y ahí recibían lo mismo. Hundreds and hundreds of churches wherever this anointing went. Even Charisma magazine began to question some of what was going on. But that didn't stop the very biggest leaders in the charismatic movement from endorsing and promoting this movement. On June 23rd, 2008, they held a special commissioning ceremony for Todd Bentley live at Lakeland with the very biggest apostles and prophets of the charismatic movement. This is Peter Wagner, the head apostle of the entire charismatic. Este señor, Peter Wagner, es cabeza principal del carismatismo, ¿ya? Es un pastor carismático, ¿ya? De apóstol le llaman. Movement worldwide. And here's Rick Joyner, the top prophet of the movement. This commissioning represents a powerful spiritual transaction taking place in the invisible world. With this in mind, I take the apostolic authority that God has given me, and I decree to Todd. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la clase anterior? Esto de los decretos, ¿de dónde viene ese término? De estos señores, pues. Decreto, te decreto a ti, Todd Bentley. ¿Se fijan? Esto de decretar, de declarar, qué sé yo, de ahí viene, pues. Él está diciendo, te decreto que a ti, Todd Bentley, ¿qué dice? Your power will increase. Your authority will increase. Your favor will increase. Your influence will increase. Your revelation will increase. Of course, only weeks later, Todd Bentley's movement completely fell apart, and no amount of Stacey Campbell shaking her head was going to change that fact. And receiving the tablets came after Numbers 24. Just a few. ¿Se imaginan usted al Señor Jesucristo, a los apóstoles, predicando de esa forma, sacudiendo su cabeza de esa manera como esa mujer? A few weeks later, on July the 9th, but then came even more shocking news. Todd Bentley was separating from his wife. He'd apparently been having an affair with a female staff member even while the revival was going. And of course, at this point, the entire revival collapsed. Él tenía una amante. ¿Se acuerdan lo que vimos en la diapositiva de la clase pasada cuando esas personas que gritaban amén, gloria a Dios, en la casa del hermano Collier? El hermano White después Dios le muestra una visión y le dice que esas personas están en pecado y que ella
es advertida de que esas fantasías acerca de Dios, dice, traerían consecuencias, resultados como por ejemplo el amor libre. Y dice que al comienzo era muy difícil poder ver la conexión entre eso y el amor libre, pero finalmente ella encontró esa conexión y el Señor le dice que debía llamarle, dice, no sé cómo puedo llamarle, amor espiritual impío. Ahora, este hombre, en el mismo momento que estaba haciendo esta reunión de reavivamiento, supuestamente, tenía esa amante, que le daban esas manifestaciones de Kundalini así, parecido al Kundalini, igual que el Kundalini, y lo vamos a ver, miren. Lee Grady, the editor of Charisma magazine, spoke for multitudes around the world when he wrote these words. Todd Bentley's announcement that his marriage is ending has thrown our movement into a tailspin, and questions need to be answered. It was not supposed to end like this. But sadly, that was not the end. Todd Bentley divorced his wife, married his girlfriend, and the biggest prophetic ministry in the world, run by Rick Joyner, undertook a speedy restoration. Miren, ¿qué hizo el otro colega? El otro pastor, entre comillas, le dio una restauración rapidita, ¿sí? O sea, una bendición de restauración para que siguiera con la nueva señora. ¿Se dan cuenta? Process to fast track Todd Bentley back on stage again. Una de las pruebas para saber si esto es de Dios o no es probarlos con la ley y el testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Y cómo andábamos con la ley? Mal, porque están pasando por alto el adulterio aquí en este caso. The world, run by Rick Joyner, undertook a speedy restoration process to fast track Todd Bentley back on stage again. And now here he is back again, ministering alongside his new wife. And the thing about the elephant, it wasn't just an ordinary elephant, it was a wild elephant, a wild elephant. As we've already seen, these same spasmodic head movements in Hinduism are taken as a sure sign of a Kundalini awakening. Why then are we now seeing them in the church? It is for everyone, for every Christian. And so, aided and abetted by some of the biggest names in Christendom, Todd Bentley and others continue to spread this anointing right through the charismatic church. Jesus, I pray some of you would feel like you're getting electric. Ya, eso es el video. Vamos a ir de nuevo entonces a la clase, a la diapositiva, digamos. Ya, miren ustedes, acá atrás retrocedemos, perdón, tengo que sacar los controles flotantes y seguimos, ya, muy bien. Acá, esas mismas cosas, dice la hermana White. A ver, Percy, un poquito más. Ay. Ya, ese era lo que había dicho, a donde habíamos quedado, que decía que esas personas, y eran dentistas en este caso, y esto pasó en el 1900 por allá, muchas veces luego de estas reuniones matutinas, cuando venían a la carpa, que servía de comedor, los vi temblando como si tuvieran parálisis. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Estas mismas que quedaban y quedaban movimientos involuntarios, cosas, son la secuela de haber estado metido con el demonio. Y se les queda esto siempre. Ahora, vimos el video, ahora dice, esas mismas cosas, la respuesta de Ellen White a estas cartas que le llegaron, este informe de S.N. Haskell y su esposa, ella dice, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir. ¿Cuándo? Justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Es lo mismo que acabamos de ver en el video, ¿se fijan? O sea, su juicio queda confundido, ¿ya? Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca, lo puse con mayúscula aquí, nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante, ¿ya? Es como el caso de Elías, acuérdense siempre del silbo apacible y delicado. Esto constituye, este ruido desconcertante, una invención de Satanás para ocultar, ¿qué cosa? Sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz, y ese es el propósito, tornar ineficaz, ¿qué cosa?
la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor, dice el Espíritu Profecía, no mezclar nunca, nunca el culto a Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Ella vio esto en enero y las reuniones fueron en septiembre. ¿Se fijan? Entonces, ella, ya Dios le había advertido acerca de esto. Se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Y se le mostró en enero pasado, antes de que ocurriera. Ella ya lo había visto y le llegaron las cartas y ella ahora da una opinión autoritativa porque es bajo la influencia del Espíritu de Dios y dice, es mejor que ni siquiera tengan música en el culto si es que va a traerles este tipo de problemas. ¿Ya? La verdad, y la usaban en reuniones de reavivamiento, ¿ya? Para justamente exacerbar las emociones de las personas y que ellas pasaron al llamado y todo eso. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. El ruido, nuevamente voy a hablar sobre la palabra ruido, que salía adelante. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza. Esta palabra es importante, porque vuelve esto que debería ser algo normal en antinatural. Lo que ocurre con los sentidos es que ya dejan de ser naturales, son antinaturales. ¿Y qué produce eso? Ese ruido desconcertante. Aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. ¿Ya? El orden, hermanos, es la ley del cielo, y estudien ustedes las alabanzas como son en el cielo y se van a dar cuenta del contraste con este tipo de música que se utiliza en estos reavivamientos. ¿Vieron ustedes ahí de fondo de repente aparecían los tambores y las baterías y todas esas cosas? Dice, el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. ¿Sí? ¿Saben dónde más he visto esto? Y lo vimos en un video, en algunos encuentros, digamos, en algunos congresos de jóvenes, como el que hubo han habido en Brasil. Estrépito, vocerío, resulta en un carnaval. Y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. No debería estimularse esta clase de culto. Es un tipo de culto, esto, de hacer mucho ruido, ostentación, muchas cosas visibles y que apelan a las emociones. No debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia advino, o vino, después de cumplida la fecha de 1844. Entonces, ¿qué pasó? Como el diablo se dio cuenta que estaba iniciándose el juicio investigador, porque él conoce las profecías, dijo que a poquito tiempo, entonces, él tenía preparado esto. Y este género de influencia, dice, género de influencia, que es para este tipo de culto, apareció cuando cumplía la fecha de 1844 y empezaron el despliegue de todas las cosas que el diablo estaba preparando para ese momento especial. Ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban era el poder de Dios. ¿Se fijan? A todo esto no sé cómo andamos con la hora, o estamos pasados la hora. Muy bien, entonces creo que por hoy vamos a tener que quedar hasta aquí. El video que yo le iba a pasar la vez anterior no era este, pero llegué a la conclusión de que no podíamos dejar de ver esta parte, que la habíamos visto en clases pasadas hace mucho tiempo cuando no habían varios de los que estamos ahora. Entonces creí que era importante repetir esto porque tiene que ver con el tema general que estamos viendo del espiritismo, ¿ya? Y vamos a ver las citas ahora que vienen a apoyar más todavía esto, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Así que los dejo a todos invitados para que podamos seguir estudiando este tema tan importante, porque estas son cosas que tenemos que saber porque se están introduciendo en nuestra iglesia. Entonces, para que las sepamos y tengamos estas precauciones, tal vez muchos digan, no, en la iglesia no pasa eso, de esas cosas. Sí, hermano, no menospreciemos al enemigo, o sea, ¿cómo es la palabra exacta? Bueno, pongámosle esa palabra, pero cuando nosotros, en la confianza está el peligro. Cuando nosotros pensamos que nunca nos va a pasar eso, tengamos cuidado, porque el diablo sabe lo que hace. Tal vez venga en forma disfrazada, un poquito diferente, pero va a llegar a lo mismo, a controlar nuestra mente
y hasta nuestro cuerpo, porque ustedes ven esas personas como quedaron afectadas en su cuerpo, con esto que les pasó en su mente primero, por el poder de los demonios. Muy bien, creo que ya es hora de despedirnos hoy. Vamos a pedir a la persona encargada, por favor, que tenga la última oración para dar conclusión a la clase de hoy. Así es que inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Mi querido Señor y buen Padre, agradecemos una vez más, Señor, tu presencia en esta clase. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos estos videos al alcance para poder aprender y estar atentos, Señor, de los engaños del enemigo. Mi Señor, que tu Espíritu Santo nos proteja siempre. Estemos atentos, Señor, a todo engaño. Protéjanos, cuídanos. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos por esta vía libremente. Que nuestros corazones estén felices y contentos de aprender de ti. Gracias por ocupar, Señor, como instrumento a la hermana Jackie, entregarnos, Señor, sus enseñanzas, que aprendamos en cada reunión más de ti y estar atentos a todos los engaños del enemigo. Protéjanos, cuídanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana también, ¿ya? Nos vemos el próximo sábado. Chao a todos.